Atención a la última hora porque se ha liado fuerte en Murcia con la presencia de Leonor. Recordemos que el pasado lunes se incorporó a la Escuela del Aire de San Javier en Murcia, en lo que supone el último año de formación militar, el tercer año final antes de incorporarse a la universidad. Necesita las 3 condecoraciones de los 3 ejércitos para poder heredar el trono en el futuro y obtener el mayor rango de las Fuerzas Armadas. Bien, durante toda esta semana se ha hablado de un miedo especial que tiene Leonor a volar. Yo creo que está más relacionado con pilotar aeronaves que con montar en ellas. Pero bueno, al parecer están insistiendo bastante en esta fobia. Pero lo curioso aquí, y es un poco la noticia, es que Casa Real ha tenido que reforzar la seguridad de la escuela por el bien de la corona y su hija. Hay efectivos no solo de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino también del CNI. Debido a la presencia de Leonor, la Escuela del Aire de San Javier ha anunciado la construcción de un nuevo cerramiento en su perímetro más próximo al Mar Menor. De hecho, se contempla ahora mismo la instalación de una valla metálica de 2,5 metros de altura reforzada con alambre de espino en su parte superior, con el fin de incrementar la seguridad de las instalaciones y controlar el acceso a una zona que hasta ahora permanecía abierta. Casi 200.000 euros va a costar toda esta obra. Ya de por sí, bueno, pues llama la atención un poco la cifra, ¿no? Pero aquí lo curioso es por qué se está reforzando tanto la seguridad de Leonor. Quiero decir, en Zaragoza lo máximo que vimos era que salía con los compañeros alguna noche, la pillaron en la discoteca, no pasa nada, son cosas de su edad. En Marín también caminaba por el pueblo como una más, no pasaba nada, tenía su seguridad. Pero a partir de lo que sucedió en Elcano, con esas fotografías de Leonor en bikini, con lo que pasó en el centro comercial, pues aquí se ha emitido una alerta, no sé si exagerada, respecto a la protección y a la seguridad de Leonor. La excusa que se ha dado, porque esto no es que lo hagan en 2 días, no. La construcción de todo esto se va a ejecutar en un plazo de 5 meses, prácticamente cuando la princesa esté acabando su formación. Pero no podemos obviar la cantidad de efectivos que se han desplazado allí para intentar evitar miradas de curiosos y entendemos que alguna otra cosa más. La idea, al parecer, no la tenían proyectada hace unos meses, ni siquiera sabiendo que Leonor iba a formar parte de esta escuela. Pero ahora dicen que nada, que ellos quieren mejorar la seguridad y la intimidad del entorno. Que la zona que linda con la playa estaba abierta y que ahora se va a cerrar totalmente para evitar lo que hemos dicho antes, curiosos. De momento han contratado a vigilantes de seguridad 24 horas en la zona, permanece acordonada, se ha aumentado la vigilancia. Y bueno, y ya se ha adjudicado a la empresa que se encargará de estos trabajos. La presencia de Leonor en la Escuela del Aire de San Javier, yo creo que se entiende, ¿no? Bueno, hay los típicos, ¿no? Ciudadanos, vamos a ver a la princesa. Bueno, hay un gran interés mediático y social, pero no quieren que se descalabren las cosas tal y como sucedió, bueno, pues con lo que tenía que ver con el ejército de la Marina. Existe un gran interés mediático, social, y bueno, pues alguna gente quiere ver a Leonor en esas maniobras. Ahora mismo se debe garantizar la seguridad del área, no solo por la presencia de la princesa, sino también por su cercanía a la playa, que especialmente pues cuando hay temporada estival hay un gran número de personas. Bien, yo creo que son justificaciones que yo no termino un poco de ver. Cuando digo que se han desplazado efectivos, no solo se han desplazado, como digo, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino servicio de zarzuela y médicos especialistas. Dicen que Leonor no se encuentra en las mejores condiciones para afrontar todas las pruebas, en este caso que requiere el Ejército del Aire. Tanto Leticia como Felipe están bastante preocupados por ella.
No tanto por la formación, que todos entendemos que va a pasar, sino por problemas en otro sentido que tendrían que ver con la salud. Por ahí dicen, pero yo no lo veo. Estas imágenes son recientes, son las que liberó Casa Real. Creo que se ve a una chica absolutamente normal. Me refiero físicamente. No se le ve que tenga ninguna cosa rara. Como digo, hay digitales que hablan de que no estaría en su mejor momento de forma física después de las vacaciones. Cosa que además, pues bueno, ahí va a seguir una dieta estricta y en este sentido pues no va a haber ningún problema. Dicen incluso que cuenta con un entrenador personal. Yo creo que no, pero bueno. Y que para la hermana de Sofía, pues que está llevando muy mal todo este tema de la comida. Al parecer, bueno, pues le gusta mucho, pues como cualquier joven, comer. Es que yo eso sinceramente no lo veo tan raro. Ahora, a mí lo que sí me parece raro, ya digo, más allá de que Leonor supere, no supere, haya problemas, no haya problemas, el punto que tendría que ver en este caso con esa acrofobia de Leonor, pues para manejar aeronaves. Sí, va a hacer pruebas en simuladores, va a hacer un montón de cosas, pero no es una cosa que se aprenda de la noche a la mañana. De hecho, muchas de las personas que están ahí pues necesitan más de un año para controlar absolutamente todo. No se espera tampoco el hecho de que, no sé, Leonor de repente salga pilotando una avioneta. Pero todo puede pasar. Sí dicen que a pesar de la formación militar que tiene Leonor, nunca ha pilotado un avión y que los primeros contactos simplemente han sido con simuladores como el que vemos en la imagen. Que cuando se vea capaz y haya superado sus miedos, surcará los cielos con un instructor, pero que nunca irá sola por su miedo, ya que la prioridad es la salud de la futura reina de España. Cuenta también con ayuda psicológica para afrontar todo esto. La han tranquilizado sus superiores y sus compañeros. Y bueno, pues dicen que justo antes de embarcarse en el Cano, aparte de realizar pruebas en el agua, realizó también pruebas para quitarse ese miedo a volar. Pero estas no salieron tan bien. El cuerpo se le paralizó, no pudo realizar el viaje y la tuvieron que bajar del avión. Vamos a ver un poco qué pasa. Yo tampoco quiero decir, ¿es necesario? Hago la pregunta, ¿es necesario que Leonor, futura reina de España, sepa manejar un avión? Formación la va a tener, va a saber un poco cómo manejarse, digamos, en una situación, pero quiero decir, ¿resulta tan necesario que esta chica afronte esta etapa y sepa pilotar un avión? No va a ser su profesión, y lo tenemos claro. Entonces, bueno, yo insisto, a mí lo que más me llama la atención es la cantidad de efectivos que se han desplegado para la seguridad de Leonor. O aquí se está ocultando algo, porque no creo que esto sea simplemente porque le hagan una fotito por ahí. Que con eso yo además la defiendo porque tiene derecho también a cierta privacidad. Pero creo que la cosa no va por ahí. Seguiremos un poco pendientes a este tema porque viene bastante fuerte. Y bueno, ahí tenemos la plaquita Borbón Ortiz. Poquito más que decir. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Uniros también al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo y gracias por estar ahí.